La arteria facial es la arteria que va a dar irrigación a toda la cara, ¿verdad? Que acuérdense, sale de dónde? Sale de una de las ramas colaterales de la carótida externa, ¿verdad? Una de las ramas anteriores de la carótida externa. Pasa así, sale a nivel de dónde? Al nivel del triángulo. ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Oh. Ahí está, ahora sí. Sale a nivel de un triángulo, el triángulo, ¿cómo se llama este triángulo grande? Guyón. ¿Y este triángulo pequeño? Farabeuf. O sea que sale a nivel del Farabeuf, del Guyón, asciende oblicuamente hacia la región submaxilar por dentro o medialmente o profundamente a la glándula submaxilar para ascender oblicuamente otra vez a la cara. ¿Dónde está? A través del borde inferior de la mandíbula, donde hay un pequeño surco, el surco de la arteria facial, asciende oblicuamente hasta la región, ¿cómo se llama esta fosa? Fosa canina. Y va a ascender hasta la nariz, en donde va a terminar en su rama terminal que se llama arteria angular de la nariz, donde se van a tomosar con la rama oftálmica de la arteria nasal dorsal, que es una rama de la oftálmica, que es una rama de la carótida interna. Acá donde la carótida interna y la carótida externa se anastomosan. Entonces, el trayecto es una rama colateral de la carótida externa, haciendo oblicuamente, profundamente, a esta glándula que se llama glándula submandibular o submaxilar, recorre el borde inferior, una parte del borde inferior de la mandíbula, un pequeño surco, y va a ascender hacia la cara, en donde va a terminar como la arteria angular. Acá está, y esta es la vena facial. La vena angular va a dar la labial inferior, la labial superior, la rama nasal externa y la rama angular. Acá vemos cómo la arteria facial y la vena facial va a estar profundamente a esta glándula, la glándula submandibular. Se van a anastomosar también con la arteria temporal superficial. Esta es la arteria maxilar, esta es la arteria temporal superficial, y esta rama es la arteria facial transversa, ¿sí? Y acá, esta es la maxilar interna, va a dar la arteria infraorbitaria, en donde vemos el foramen infraorbitario. ¿Se recuerdan este foramen que vimos hace rato? Y ahí se van a tomosar la facial con la infraorbitaria, que es rama de la maxilar. Ahí viene la rama al infra, la infraorbitaria. La rama, no recuerdo si es anterior. Entonces, eso es lo que podemos decir la arteria facial. Voy a repetir. Sale una rama colateral, es la tercera rama colateral de la carótida externa, una rama anterior, ubicado entre el triángulo Farabeuf y triángulo de Guyón, asciende profundamente a la glándula submaxilar, ascendiendo, cruzando al cuerpo de la mandíbula, asciende hasta la fosa canina, en donde se van a anastomosar con la arteria infraorbitaria, y hacia el ángulo de la nariz, donde vamos a dar la arteria angular, su rama terminal. La arteria occipital es una rama también de la carótida externa, es una rama posterior que se va a ver en el triángulo de Guyón, no en el triángulo de Farabeuf, en el triángulo de Guyón, cruzándole al hipogloso mayor, y va a acompañar al
borde posterior del vientre, al borde inferior del vientre posterior del digástrico. Entonces, el nacimiento de la arteria occipital es en el triángulo de Guyon. Es una arteria colateral posterior de la arteria carótida externa, le cruza el hipogloso y va a acompañar al borde inferior del vientre posterior del digástrico, en donde va a dar varias ramas, la rama mastoidea, la rama auricular, rama meningia, etc. Y también le va a cruzar la vena yugular interna. La arteria auricular posterior, esta arteria, ven acá, casi hace el mismo trayecto, pasa por el borde superior del vientre posterior del digástrico, acompaña. O sea que el vientre posterior del digástrico se acompaña de dos arterias, en su borde superior por la auricular posterior y su borde inferior por la arteria occipital. Solamente que esta arteria ya es una arteria, acá ¿qué glándula vamos a tener? Parótida. Es una glándula, es una arteria, una rama intraparotídea de la carótida externa. Hay tres ramas intraparotídeas de la carótida externa, una colateral y dos terminales. La colateral es la auricular posterior y las terminales la maxilar interna y la temporal superficial. Acá le voy a mostrar, esta es la arteria occipital, pasa por dentro o pasa internamente o medialmente a este músculo que es el músculo esternocleidomastoideo y pasa posteriormente a esta apófisis que está acá. ¿Cómo se llama? Apófisis mastoidea. Entonces esa es la diferencia con la auricular posterior. La auricular posterior pasa lateralmente, externamente al esternocleidomastoideo y en la superficie anterior de la apófisis mastoidea. Esta es la auricular, la occipital y esta es la auricular posterior. Vamos a ver. Entonces, la auricular posterior pasa medialmente o profundamente al esternocleidomastoideo y posterior a la apófisis mastoides y pasa externamente o superficialmente al esternocleidomastoideo, a la auricular posterior y a la apófisis mastoides. ¿O no entendieron? Bueno, la occipital pasa profundamente al esternocleido y pasa por detrás o posteriormente al apófisis mastoidea. La auricular posterior pasa superficialmente o lateralmente al esternocleido y superficial y anterior a la apófisis mastoides, por detrás del lóbulo de la oreja. Esta es la occipital, esta es la auricular posterior, esta arteria es la maxilar interna, esta es la temporal superficial y enseguida la temporal superficial da esta rama, que es la facial transversa. La arteria maxilar o maxilar interno o maxilar es la rama colateral de mayor calibre de la carótida externa, se origina, es intraparotídeo y sigue a un músculo que se llama este músculo el pterigodeo lateral. Va a dar 14 ramas colaterales y una rama terminal, que son ramas ascendentes, ramas descendentes, ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas ascendentes son la timpánica anterior, la meningia media. ¿Dónde íbamos a encontrar esta arteria meningia media? En un hueso del cráneo. ¿Al hueso? ¿Dónde vamos a encontrar la impresión de la arteria meningia media? Parietal, en donde vemos la hoja, en la... ¿Dónde va? Muy bien, esa de higuera. La meningia menor o accesoria, la temporal profunda media y temporal profunda anterior. Las ramas descendentes son la alveolar inferior o dentaria inferior, la maceterina para el músculo macetero, la bucal, la pterigoidea y la palatina ascendente. Las ramas anteriores son la infraorbitaria y la alveolar superior posterior, y las ramas posteriores son la vidiana
y la pterigopalatina. Sí. La mnemotecnia, time MTT, al mabu de pa, al infravite. Time MTT, al mabu de pa, al infravite. Primero después este. Time MTT, al mabu de pa, al infravite. No sé. En árabe, ahí. Mariana es árabe. Y la rama terminal, la sfenopalatina. Bueno. La única forma de saber es eso. La maxilar interna tiene 3 porciones. La porción cigomática, la porción pterigoidea y la porción pterigopalatina. En la porción cigomática tenemos las ramas ascendentes que son la auricular profunda, la timpánica anterior, la meningia media y la meningia menor. Y las inferiores son la dentaria inferior de la miloidea. Y así sucesivamente. No creo que se le pregunte todo esto. Lo que creo que se le pregunte es ¿cuáles son las ramas? Ascendente, descendente, anterior y posterior. Al doctor Axel, ¿le conoce al doctor Axel Manizales? ¿Verdad? Sí. Al doctor Axel, cuando yo era instructor de anatomía, le pregunté todo esto. Me respondió mal. Creo que la rama posterior y le puse 4. Axel es bravo, ¿verdad? Axel es un tipo muy correcto, muy noble, muy correcto. Acá vemos la rama ascendente, la rama descendente, las ramas anteriores y las pequeñas posteriores. Bueno, ¿y dónde está la arteria temporal superficial? Acá está. La arteria temporal superficial es también una rama terminal de la carótida externa, también una rama intraparotídea. Va a estar seguida por un nervio, el nervio auriculotemporal, y la vena temporal superficial. Al nervio auriculotemporal también se le llama temporal superficial. Va a dar una rama terminal, que es la rama frontal, y va a dar ramas para la región parietal, para la región frontal, para la región temporal, etcétera, etcétera. Va a dar una rama, la facial transversa, que es una de las ramas más grandes, y la rama orbitaria también. Esta es la rama orbitaria. Bueno, y eso es todo. Responden esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre la arteria carótida externa? ¿Es una arteria que se origina en la aorta? ¿Transporta de sangre oxigenada en el cerebro? No, está bien. ¿Es una de las principales arterias que suministra sangre a la estructura del cabeza? No tiene ninguna rama importante. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe la mejor ubicación de la glándula parótida? ¿Se encuentra en la parte posterior del cuello? ¿Está situada en la parte superior de la boca? ¿Se localiza en la región infraauricular? ¿Seguro? ¿Está en la parte inferior de la boca? Estas son preguntas que saqué de un aplicativo. ¿Conocen el ChatGPT? Y quería ver cómo eran las preguntas del ChatGPT. Entonces, no me gustó.